Y creemos firmemente que en estos tiempos de polarización es sumamente importante generar espacios de encuentro en que se pueden encontrar transversalmente distintas personas, distintas experticias, distintas miradas. Y para nosotros eso es un valor, en particular desde la universidad. Y de esta universidad en particular, el tener la capacidad de levantar evidencia, que esa evidencia de alguna manera tenga, dialogue y sirve y insume en las políticas públicas, pero también desde Comunidad Mujer, que somos muchas organizaciones que estamos por esta causa, disminuir las brechas, visibilizarlas, pero particularmente lo que pone en valor Comunidad Mujer a través de sus más de 100 consejeras de ámbitos de todo tipo, transversales, de áreas, más que es poner en valor y a lograr justamente aportar especialmente aquellas brechas que tienen que ver con mujeres más vulnerables. Y desde una mirada que se genera comunidad, conversación, algo que en ciertos momentos aparece tan escaso. Para nosotros eso es el valor que estamos poniendo acá, el valor que tratamos de manifestar en este panel, que ahí les va a contar más bien María José, pero justamente de ser capaces de poner en una misma mesa a conversar distintas experticias, pero también gente que está trabajando en el mundo real y qué decir en este caso con la presencia del ministro. En ese sentido, me quiero detener con el tema del empleo. Ya van a estar nuestras expertas, que decir Ana María Montoya, que es súper economista de la UAI, experta que viene investigando brechas de género en el mercado laboral desde hace años, que decir a la propia Andrea Repeto, que ya no requiere presentación, y a nuestra querida José Abud, que además es directora ejecutiva horizontal, pero también directora de Comunidad Mujer. Eh, Ellas van a, seguramente, y el ministro vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de economía, pero déjenme, y este es mi sesgo de socióloga, de ponerle un poquito un acento. El tema de desempleo todos sabemos que tiene una consecuencia en las familias, hay un tema de seguridad, de autoestima, de prestaciones básicas, sobre todo en el caso de la mujer, que muchas de ellas son jefes de hogar, pero también está teniendo en este momento en este país parte de la explicación de por qué estamos también estancados en nuestra visión pesimista. Y solo un par de datos, seguramente ustedes han visto las últimas CADEM, las últimas CEP, pero efectivamente está una percepción con respecto a la preocupación por el empleo y por la situación económica similar a la época de la pandemia. Y aún más, otro dato sabroso, que lamentablemente es sabroso, pero es muy lamentable. Y por eso justamente vuelvo a insistir, desde la Universidad Adolfo Ibáñez, desde Comunidad de Mujer, para nosotros es fundamental que podamos conversar, pero también proponer. Así que bienvenido, muchas gracias por estar acá y partamos con el ministro. Muchas gracias. Son tiempos de polarización, como dice Rodolfo Páez, en tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, ¿cierto? Eh, Pasé buena parte de mis últimos años en la academia, estudiando distintos aspectos del mercado laboral, brecha de género, entre otras cosas. Eh, pero hoy no vengo a describirles ni una metodología o un problema, vengo a inaugurar este encuentro, pero también a hacerme cargo. Recién Andrea me preguntaba cuando Magdalena hablaba de la encuesta Ipsos, me dijo qué se siente. Eh, bueno, yo creo que hay que hacerse cargo. Eh, Estuve 20 años mirando cifras, estimando modelos, dando recomendaciones, escribiendo columnas, criticando. Eh, Ahora me toca desde adentro y no quiero usar el viejo dicho chileno, bueno, lo voy a usar igual, otra cosa es con guitarra. Chile lleva 42 meses con una tasa de desempleo sobre el 8%, que es inédito para una situación sin crisis, ¿sí? O sea, tuvimos el COVID, perdimos más de 2 millones de empleos, empezamos a recuperarnos, pero de repente algo pasó. Como dice un economista amigo, Sergio Ursúa, algo se quebró. ¿Mm? ¿Y qué pasó? Bueno, empezó a subir el desempleo. ¿Mm? Empezó a subir el desempleo y estos 42 meses son 3 años y medio. ¿Mm? Estamos con una tasa de 9,4% nacional, pero en las mujeres 10,4%, y en las mujeres jóvenes 26,2%. Y si bien la participación laboral femenina supera los niveles prepandemia, es más, esto ha pasado un poco desapercibido.
El último registro de tasa de participación femenina es el máximo histórico desde que se mide en Chile. ¿Eh? Ese 53,7% es el número más alto. Pero si uno mira la cifra de desempleo, es un 10,4. Eh, Hoy la brecha de participación entre hombres y mujeres es de 18 puntos porcentuales. La de los hombres viene cayendo hace un tiempo, pero las mujeres viene subiendo. Son 980.000 personas en total, poco más de 476.000 mujeres, que están buscando trabajo y no encuentran, se demoran 7 meses y medio. Y si bien el empleo crece, crece poco, 0,9%. En la última medición generamos en neto poco más de 80.000 empleos, ¿sí? Pero informal, ¿sí? Y uno se puede perder hablando de números, pero y sabemos que la economía se mide en cifras, pero se vive en los hogares. ¿Sí? Y detrás de cada décima en la tasa de desempleo hay más de 10.500 personas que se levantan en la mañana, que van a buscar trabajo y muchas veces no lo encuentran. Las comparaciones son siempre odiosas. Si uno mira los países de la OCDE, la tasa de desempleo es de 4,9%. ¿Sí? Y si mira América Latina está en torno a 6. ¿Sí? Entonces, uno ya no puede echarle la culpa al ciclo económico, a una crisis externa, ¿cierto? Cuando el vecindario mejora y uno empeora, el problema es de la casa. ¿Sí? Y yo lo he planteado en algunos foros. eh, yo soy de la tesis que vivimos una crisis laboral autoinfligida. ¿Sí? Y obviamente los fenómenos siempre son multicausales, pero esta es una crisis que se está incubando hace un tiempo. Y yo sé que los políticos, porque me he convertido en uno, somos buenos para echarle la culpa al empedrado, ¿sí? Pero yo lo he dicho, yo no quiero echarle la culpa al empedrado, yo quiero cambiar el empedrado, ¿sí? Por eso nos eligieron, ¿sí? Para cambiar el empedrado, para pavimentar. Pero piedras más y piedras menos, creo que hay una oportunidad. Si la crisis la hicimos nosotras, también la podemos deshacer de alguna forma. ¿Sí? Una de las causas importantes, quizás no la única, es que encarecimos sistemáticamente contratar, ¿sí? Mientras la economía se estancaba, ¿sí? De manera acumulativa, en muy poco tiempo, subió el salario mínimo fuertemente, ¿sí? Y aquí, por favor, no nos perdamos. Toda política pública tiene beneficios, pero también tiene costos. Subió 22,4% en términos reales en 4 años, más de un 50% en términos nominales. ¿Sí? Eh, Se redujo la jornada. Primero una hora, nosotros nos tocó ahora reducir de 44 a 42, y eso tiene un aumento en el salario por hora. ¿Sí? A menos que se compense con productividad, cosa que sabemos que nos cuesta mucho aumentar. ¿Sí? Se hizo una reforma previsional, ¿cierto? Muy sentida, muy buscada, ¿cierto? Por décadas, que tiene cosas muy buenas, por supuesto, pero agregó 7 puntos de cotización por cargo del empleador. ¿Sí? Ninguna de esas medidas, en el fondo, uno podría criticarlas por sí sola. Como dije, toda política pública tiene beneficios, pero tiene costos. Y varios economistas sostienen, y yo, como se llama, estoy de acuerdo, que las juntas obviamente se potenciaron y el alza de costos laborales no es solo pasada, es presente y futura. Entre marzo 2026 y marzo 2029, perdón, 30, el costo de contratar en Chile va a seguir subiendo. ¿Y cuánto va a seguir subiendo? 14,5 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque nos toca otra reducción de jornada en el año 2028 y nos quedan en este gobierno 4 puntos de alza de cotizaciones y, y bueno, todavía quedan un poquito más hasta el año 2033. Entonces eso es algo con que tenemos que vivir, no es una proyección, es una realidad. ¿Sí? Y en materia de empleo femenino tampoco hemos avanzado mucho. Las tareas de cuidado y las responsabilidades familiares son la principal causa, al menos por las que las mujeres declaran en las encuestas que no se incorporan al mercado laboral. Em, y la verdad que no hemos avanzado. ¿Cuál es la respuesta que estamos dando como gobierno? Y aquí quizás me extiendo un poquito, les pido perdón.
es adaptabilidad laboral, ¿sí? Nosotros nos hemos comprometido, al menos este ministro, en no deshacer lo avanzado, no desandar lo avanzado, ¿sí? Em, entonces, tenemos un aumento en los costos laborales por reformas que se tomaron antes, que nosotros vamos a honrar, pero tenemos que de alguna manera adaptarnos a estas reformas, a esta nueva realidad, ¿sí? Y por eso es fundamental también como condición habilitante mínima volver a crecer, ¿sí? Crecimiento es una condición necesaria, pero no suficiente hoy en día, ¿sí? Tenemos que restablecer certeza jurídica, estamos haciendo un trabajo fuerte ahí a nivel regulatorio, a nivel de reglamento. Esta agenda de modernización laboral, tenemos que reformar nuestro sistema de capacitación, pero quiero ser bien preciso cuando hablamos de adaptabilidad laboral, que obviamente uno escucha la adaptabilidad igual precarización. ¿Sí? Y la adaptabilidad laboral no consiste solo en flexibilizar jornadas, turnos o contratos, ¿no? En un sentido económico más amplio, adaptabilidad laboral es reducir las restricciones que impiden que trabajadores y empleadores ajusten oferta y demanda de trabajo a las circunstancias. ¿Sí? La falta de cuidado infantil, por ejemplo, es precisamente una de esas restricciones. ¿Sí? Por eso yo planteo que adaptabilidad es una ley de sala cuna universal, que de aprobarse va a eliminar por fin una discriminación centenaria, ¿cierto?, en contra de las mujeres, hoy establecida en el código, en el artículo 203, pero que data desde 1917. En 1917 la ley 3186 estableció que las fábricas con 50 más mujeres tenían que proveer salas cunas para niños de hasta un año. 1917, 109 años atrás. Esa ley fue mutando. El 25 se bajó el umbral a 20 mujeres. El 31 entró el Código del Trabajo. El 66 se subió de 1 a 2 años. Y así tenemos el artículo 203 vigente. Eso no solo genera una distorsión, sino aumenta el costo de contratar mujeres, ¿sí? Empresas con 20 más mujeres tienen que proveerse a la cuna, empresas con 19 no lo tienen que hacer. Y sabemos que el efecto de la mujer 20 existe. Hay investigaciones de distintos economistas de la plaza que muestran que muchas empresas evitan tener 20 mujeres. ¿Mm? Eh, por eso nosotros hemos tomado el proyecto que estaba en discusión de la administración anterior. Obviamente le hemos hecho algunos cambios. Presentamos indicaciones el 15 de junio. El 8 de julio logramos aprobarlo en la Comisión de Educación del Senado y despacharlo a la de Hacienda. El 11, si no me equivoco, pasado, aprobamos en la Comisión de Hacienda y lo despachamos a sala, ¿sí? Ningún proyecto había avanzado tanto, ¿sí? Tampoco soy de triunfos morales, entonces hasta que no aprobemos este proyecto no hay materia a celebrar, pero vamos avanzando. ¿Sí? Adaptabilidad también es apoyar a las mujeres que quieren trabajar con un programa como el de 4 a 7, que también ha sido evaluado muy positivamente por economistas eh, del país. Esa es una de las medidas que ha anunciado la ministra Marín. Obviamente, siempre se puede hacer más, pero estamos ampliando 60 nuevos establecimientos, llegando a más comunas, que va a permitir a más mujeres incorporarse al mercado del trabajo. Adaptabilidad es honrar los compromisos, como la ley de 40 horas, pero permitir a las empresas que adapten de mejor manera los turnos. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de ampliar la ventana de cálculo de cómo se promedian las 40 horas, que quedó en la ley en 4 semanas, nosotros estamos proponiendo 16, que es básicamente la mediana de los países de la OCDE. No estamos diciendo que no vamos a honrar la ley, solo estamos diciendo que seamos más flexibles en cómo se calculan esos promedios. Cuando tenemos más semanas, se puede trabajar un poco más. No estamos tocando la jornada, como se ha dicho, el artículo 31 está incólume, ¿sí? La jornada máxima es de 45 horas y la jornada combinada de ordinaria más extraordinaria es de 52, pero nadie está diciendo que las personas tengan que trabajar 52, como se ha dicho. No estamos tocando ese artículo. Adaptabilidad también es que existan otras formas contractuales, como un contrato por horas para quien solo puede trabajar algunas horas, pero quiere estar formal, quiere tener cotizaciones. Adaptabilidad también es crecer en un sistema, en un sector clave de la economía,
que tiene mucho potencial, pero que todavía no se desarrolla, como es el turismo. ¿Ya? Adaptabilidad es el Estatuto Laboral del Turismo. Todos estos son proyectos de ley que ya están en discusión y nosotros hemos puesto o discusión inmediata o suma urgencia. Para que se haga una idea, discusión inmediata en teoría es que en 6 días tiene que ser despachado de la comisión. Bueno, en educación estuvimos casi un mes, 8 sesiones con discusión inmediata. Y entonces lo que hay que hacer es ir renovando la discusión inmediata, pero así que mi vida en Valparaíso ha sido bien intensa, pero grata también. Otras cosas que no hemos ingresado al Congreso, pero que estamos estudiando: bandas horarias, indemnización por año de servicio a todo evento, eh, ver cómo podemos mejorar contratos de aprendices, etcétera. Yo lo he dicho, nosotros no vinimos a administrar lo que hay, vinimos a hacer cambios, ¿sí? El mercado laboral de Chile, más allá de estos números que son muy, muy críticos, viene arrastrando problemas de larga data. ¿Sí? Vamos a saltar esto. Les dije que está un poco largo. No, bueno, quizás algo que ha salido mucho en prensa. Estamos trabajando también a nivel reglamentario, regulatorio. Por ejemplo, tenemos ya un nuevo reglamento de ley Carín, que lo trabajamos con muchos insumos, aquellos que se emanaron de la Fundación Carlos Vial Espantoso, de la H, con la CUT. Lo presentamos en el Consejo Superior Laboral. Obviamente hay discrepancias, hay comentarios tanto de la CPC como de la CUT que se incorporaron, pero lo que nosotros queremos es que no haya más acoso laboral, sexual ni violencia en el trabajo. ¿M? Pero ¿qué pasa cuando la implementación de la ley hace que las denuncias tarden 10 meses en resolverse? 10 meses, cuando supone que tienen que tardar 30 días. Cuando de las 66.000 denuncias que entran al final, menos de la mitad tienen que ver con la materia de la ley. Eh, Estamos trabajando entonces en eso. En contención de costos es complicado r- controlar los costos laborales. Nosotros ingresamos un proyecto de salario mínimo bien responsable, con un aumento de IPC. El Congreso nos dio la razón y lo aprobamos bastante, bastante rápido, ¿sí? Eh, pero de nuevo, es algo con lo que tenemos que vivir este aumento de costos del futuro. Para navegar el invierno, que ustedes saben, el invierno, la estacionalidad no nos ayuda. Lanzamos el modo empleo hace 2 meses más o menos, junto con el ministro Mas, la ministra Marín, el subsecretario de Desarrollo Regional. Establecimos una mesa interministerial por el empleo con una meta bien concreta: generar 50.000 empleos de aquí a octubre, o sea, bueno, de junio a octubre. Eh, y desde el Ministerio del Trabajo activamos una línea de subsidio a la contratación, a nuevos contratos, que se hayan relaciones laborales que se hayan generado desde el 15 de julio en adelante, subsidios bastante generosos de hasta 332.000 pesos por mujer contratada y hasta 276.000 pesos por hombre contratado. Hay un sesgo a favor de las mujeres. Tenemos 25.000 cupos y al día de ayer llevamos 19.200 postulaciones. ¿Ah? No necesariamente toda postulación se transforma en subsidio porque hay que revisar la elegibilidad, pero un buen porcentaje de eso lo es, y la buena noticia es que al menos la economía parece volver a andar, ¿sí? Tuvimos IMAXEC positivo en junio, eh, las proyecciones de julio también lo son. Ahora, julio, agosto todavía son meses complicados, así que eh, ahí tenemos que seguir trabajando. Hay otras líneas en Subdere, Cercotec, con otros 25.000 empleos. Hemos sumado a los GORES, la Agorechi, comprometido una inyección importante de recursos, más de 200.000 millones de pesos. Así que bueno, ahí vamos, vamos con todo. En octubre nos toca implementar el subsidio unificado al empleo, que también va a ser una ayuda importante para jóvenes, para mujeres. El futuro del trabajo es complejo. Estamos viviendo tiempos, sí, de automatización, de inteligencia artificial. Eh, entonces sería deshonesto no decir algo al respecto. Y que perdonen los economistas, pero Andrea me puede rebatir después, o la Anita, o la María José. Cuando el precio del trabajo sube y el costo de automatizar baja, que es lo que ha estado pasando, las empresas no dejan de producir, sustituyen, ¿sí? Eh, el costo de automatizar ha bajado bastante. Eh, entonces, mientras contratar va a subir 14,5 puntos, ya, ya lo que puede hacer la inteligencia artificial generativa ya nos sorprende.
Imagínense en unos años más. Bueno, según Elon Musk, en 10 años más ya los robots van a hacer todo, ¿no? No todos piensan así. Entonces también tenemos que preocuparnos cuando el costo de contratar sube. Tenemos medida de adaptabilidad, pero tenemos que preocuparnos de las competencias. ¿Mm? La amenaza de la inteligencia artificial o de la automatización se resuelve con aumentar las competencias para el futuro del trabajo. Pero ahí tenemos otra emergencia, ¿sí? Según la encuesta PIAC, el Programa Internacional de Evaluación de Competencias Adultas, dice que el 53% de los chilenos es- entienden poco lo que leen, nivel uno o inferior, instrucciones simples. Entonces tenemos ahí un trabajo gigante que hacer desde educación, desde chicos que se van a incorporar al mercado laboral 2040 o 44, pero tenemos que remediar lo que hay. ¿M? No podemos decirle a una persona que se suba al carro de la inteligencia artificial si apenas puede seguir algunas instrucciones. Tenemos algunos programas, eso sí, muy exitosos, como Talento Digital, que es un programa muy bonito. Tenemos fundaciones también muy exitosas eh, en promover este tipo de habilidades, como Soy Más, entre otras. Por eso estamos reformando el censo, ¿sí? En la Ley de Reconstrucción Nacional hubo cambios al instrumento de la franquicia que sobrevivió. Nosotros tenemos un nuevo reglamento del CENSE que no se modificaba de los años 90, más o menos, 90 y algo, y estamos preparando también una reforma del CENSE para que básicamente se enfoque en los trabajos del futuro, ¿no? Reconversión digital, entre otras cosas. Estamos trabajando con la ministra Lincolao en esas líneas. Ya, me alargué muchísimo. Eh, Voy a terminar cerrando con una eh, convicción y una invitación. Eh, Nuestra meta es generar más y mejor empleo, y empleo formal con protección. ¿Mm? El trabajo, eh, también creo que Magdalena nombró algo al respecto, es mucho más que una actividad, ¿cierto?, remunerada. Es la forma o es el vehículo, ahí ya me puse político, es la forma en que tenemos de desarrollar nuestros proyectos de vida. ¿Mm? Y es sin duda la mejor política social para superar la exclusión y la pobreza. ¿Mm? Yo sé que hay diferencias de opinión de ciertos aspectos, pero creo que nadie se pierde en la necesidad de avanzar. Nuestro proyecto hemos desacoplado el costo de la sala cuna del sexo del progenitor. Es un proyecto sostenible. Es cierto que hay una disminución en la contribución al seguro de cesantía, eso no lo hemos ocultado, pero tanto la AFC como las superdimensiones han dicho, han mostrado estudios actuariales en que los fondos son sostenibles para las prestaciones futuras, simulando crisis incluso de la magnitud de la crisis asiática. Creemos que es un proyecto importante para Chile, esperamos apoyo. Obviamente el Congreso tiene sus fricciones, pero la invitación es apoyar este tipo de iniciativas que, como digo, son condición necesaria para fomentar el empleo femenino, no suficiente, necesitamos que la economía vuelva a crecer, está despegando lentamente, pero la invitación es eso, eh, lograr de una vez por todas avanzar en esta materia que llevamos más de 100 años en el fondo sin resolver. Muchas gracias. La verdad que mi presentación de hoy día tiene como tres partes, ¿ya? Una, vamos a evidenciar, efectivamente, hay cosas positivas también que han ido pasando en el tiempo, con desafíos, pero tenemos algunos, si hablamos de desempleo, hay que entender que hay algunas brechas que obviamente son estructurales, el ministro también lo dijo, pero también hay algunas brechas conductuales, ¿ya? Que yo creo que hay un tema que en Chile efectivamente hemos abordado poco, y que cada vez que la mujer ha sido más activa en participación en el mercado del trabajo, se ha visto con mayor frecuencia. Entonces yo creo que lo distinto que les voy a mostrar, porque el ministro ya nos habló de cifras, ¿no es cierto?, del desempleo, en fin, voy a hacer zoom in en este tipo de brechas para después dar paso a la discusión y algunas sugerencias de política que en parte la mesa que se convocó de mercado laboral, algunas las ha tocado y otras no, ¿ya? Ese va a ser mi enfoque. Ya, bueno, tal como les mencionaba, ¿no es cierto? Y un poco también el ministro lo señaló, la participación en el mercado laboral de las mujeres ha ido aumentando en el tiempo, ¿ya? Lo cual eso efectivamente es una buena noticia. Hemos pasado del 46 al 53%, esto aproximadamente en 10 años.
evidentemente si uno lo proyecta para llegar a la igualdad de participación de los hombres, que es aproximadamente un 73%, tendríamos que llegar al 2050. Entonces, si bien es bueno, ¿no? Pero de alguna manera hay algo estructural que está pasando. La gran pregunta es si la crisis, ¿no?, que tuvimos del COVID efectivamente llevó, todos vimos, ¿no es cierto?, los efectos del cuidado, la salida en la participación de las mujeres, que lo pueden ver en la gráfica a mano izquierda, donde está la caída, ¿no es cierto?, abrupta, que de marco en gris. Básicamente una caída en participación brutal de las mujeres, mucho de eso también tuvo que ver con la informalidad. Y la pregunta es si el nivel de empleo se recuperó, ¿no? Algo señalaba el ministro también, el nivel de empleo ha ido aumentando en el tiempo, lo podemos ver también en la gráfica de la derecha, pero no al mismo nivel, ¿ya? La tasa de ocupación efectivamente no ha llegado al mismo nivel que tuvimos prepandemia. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Ya? Y esto yo creo que es bien interesante entenderlo, que la crisis fue sectorial y no agregada, ¿ya? Creo que ese es un concepto que tenemos que tener muy en claro. ¿Por qué? Porque a las mujeres pegó distinto, porque al ser una crisis que es sectorial, de alguna manera, hubieron 16 de las 21 ramas de la actividad económica que las mujeres se vieron mucho más afectadas que los hombres, pero hoy en día hay 3 sectores que siguen vapuleados. Miren estas 2 gráficas que les muestro acá. La primera, la que está a mano izquierda, es la variación del empleo entre el 2019 al 2020. Si ustedes se fijan, de alguna manera hay sectores como todo lo que tiene que ver con hogares como empleador, que tuvo una disminución en términos del empleo femenino brutal, ¿no? Está la diferencia que se ve entre hombres y mujeres, y esa caída se mantiene, ¿ya? Hoy día a mano derecha podemos ver la gráfica entre el 2019 y el 2025. La caída en nivel de empleo en hogares ha caído un 29,4%. Entonces, cuando miramos efectivamente en términos agregados, evidentemente el nivel de empleo en esos sectores sigue disminuyendo. ¿Por qué lo remarco? Porque muchas veces los trabajos de hogar tienen que ver también con las mujeres, ¿no? Muchas veces para que las mujeres podamos trabajar, de alguna manera también se necesita, ¿no es cierto?, en esta lógica de la corresponsabilidad, muchas veces hay un trabajo de cuidado que está al interior de los hogares. Entonces, evidentemente, cuando hablemos después de esa lacuna o del rol de cuidado, esto es algo para tener muy en mente, porque es algo que no se ha recuperado. Hay otros sectores como el comercio es el de mayor empleabilidad de las mujeres, así como enseñanza. Comercio, a su vez, tampoco se ha recuperado. Entonces, evidentemente, si hablamos de desempleo de mujeres, algo está pasando que no se está volviendo a reemplear en los mismos sectores que eran de alta demanda, y el agro es otro sector que el último tiempo, a su vez, ha tenido aumentos de productividad. ¿No es cierto? El ministro decía, hay sectores que no, pero el agro sí. Entonces, la sustitución de capital y trabajo también está haciendo lo suyo. Entonces, estos sectores que no se han recuperado en el segmento femenino es algo que tenemos que mirar y hay que hacer un zoom in. Obviamente no tengo la respuesta que es que hay que hacer en cada uno de estos sectores, pero es algo que hay que mirar con mayor detención. ¿Qué ha ido pasando con la tasa de desocupación? ¿Ya? Si uno mira la brecha, esconde cosas. Cuando miramos brechas de género, en general la tasa de desocupación, proxy, ¿no es cierto?, que es lo mismo que desempleo, es de 1,8% la diferencia entre hombres y mujeres. Uno diría, bueno, la verdad que no es tanta, ¿no? O sea, es 1,8 si comparamos con la tasa de participación, que tiene una brecha aproximada a un 28%, esto no es tan significativo. Pero fíjense que la tendencia es lo que nos importa, ¿ya? Miren la gráfica que les muestro, ¿no? Aquí que tenemos las tendencias de la desocupación. Las mujeres efectivamente están participando más, pero ¿qué está pasando? El mercado laboral no está siendo capaz de absorber efectivamente la mayor participación que están queriendo tener las mujeres en el mercado del trabajo. Y eso efectivamente lo que hace en esta gráfica es que las tendencias en la desocupación son muy distintas entre hombres y mujeres. Efectivamente la tendencia del desempleo es mayor para las mujeres que para los hombres. Y lo que sí me interesa remarcar con mucho énfasis es que el desempleo no es de mujeres que recién llegan, ¿ya? En general el 88% ya trabajó antes. Entonces, de alguna manera, eso es algo relevante a mirar, porque algo está pasando, que las mujeres están queriendo participar más, estamos incentivando, ¿no es cierto?, el cuidado, que las mujeres salgan al mercado laboral formal, pero de alguna manera este mercado laboral no las está absorbiendo. Y eso es una brecha de género muy significativa. Hay otro punto que pasó el ministro por ahí, pero creo que necesitamos ponerlo con mayor detención, es el empleo juvenil femenino. Fíjense lo que les pongo en esta gráfica, ya es la tasa de desocupación de mujeres en el rango entre 15 y 24 años, y lo que podemos mirar, así como les decía, ¿no es cierto?, el promedio del desempleo es de un 10% aproximadamente de mujeres en promedio, tenemos que en este segmento es de 25%, ¿ya? Lo cual es muy significativo, y la diferencia con hombres es aproximadamente de un 6%. Entonces, la heterogeneidad, cuando miramos estas variables, no nos podemos quedar en el fondo con el número agregado. Y aún más, creo que es importante remarcar que el 38%, o sea, 35% de ellas, de las que efectivamente están desempleadas, buscan su primer empleo.
Entonces eso es grave, porque efectivamente son las generaciones jóvenes que de alguna manera, lo que hablaba el ministro, ¿no es cierto?, la sustitución de la inteligencia artificial, algo está pasando con nuestras generaciones jóvenes, que de alguna manera el mercado laboral está absorbiéndolas en menor proporción y ahí hay un desafío pendiente. Magdalena, cuando yo hacía esta presentación, me decía, Anita, estamos mirando todo muy agregado, Chile es muy heterogéneo, ¿no? Nosotros sabemos que Chile es largo, con sectores productivos muy diversos. Entonces, efectivamente, el desempleo y la desocupación femenina no la podemos mirar como simétrica en todo el país. Si uno mira heterogeneidad por región, hay mucha heterogeneidad, ¿sí? La desocupación femenina va de segmentos que, como Aysén, ¿no es cierto?, que sabemos que es un mercado pequeño, pero de alguna manera la brecha de género va a la inversa. Efectivamente, las mujeres están más ocupadas que los hombres, pero tenemos regiones donde efectivamente la brecha es muy significativa y supera de alguna manera el 3% entre hombres y mujeres, como Atacama, Magallanes y Los Ríos. Pero otra variable importante a tener en mente es que el aumento de la brecha de género ha aumentado en términos del desempleo en 12 de las 16 regiones. Entonces, cuando miremos y hagamos zoom in y queramos sugerir políticas públicas, de alguna manera no nos podemos quedar con el dato agregado, hay que tratar de entender qué está pasando con la matriz productiva en cada uno de estos sectores y en cada una de las regiones. Yo le mencionaba el agro es intensivo en algunas de estas zonas, ¿no? Entonces, de alguna manera, uno tiene que mirar qué está pasando, lo mismo el comercio, ¿no? Por ende, las potenciales sugerencias tienen que diferenciarse. ¿Cómo llegar al desempleo? ¿Ya? Otra variable que es importante, porque al final el desempleo proviene de distintas vías. En general, tanto hombres como mujeres, para que ustedes vean en esta gráfica, llegan al desempleo por el término de un contrato que era de plazo fijo. Entonces, ¿qué nos dice esto? La precariedad del empleo, ¿no? Básicamente, cuando la mayoría del porcentaje, aproximadamente un 50% en promedio para hombres y mujeres, viene de fines de terminar contrato a plazo fijo, quiere decir que el empleo que estamos generando es bastante precario, ¿no? Y lo que nos está entrando en el desempleo es eso. Después viene el despido y algo interesante es que las mujeres renuncian más que los hombres. Si queremos mirar brechas de género, las mujeres renuncian más que los hombres y cuando miramos la renuncia, el acoso laboral, y lo voy a dejar aquí pintado para después mostrar algunos resultados de brechas conductuales, el acoso laboral es una de las causas bien relevantes por las cuales las mujeres renuncian, ¿ya? Y después salen después al desempleo en el mercado laboral. Brecha estructural, ¿no? Sabemos que el desempleo esconde cosas, ¿ya? A mí mirar desempleo por sí solo no es algo que me guste porque creo que es un indicador que no está midiendo lo que está pasando, que es que hay mujeres que están completamente inactivas, ¿ya? Y este indicador convencional esconde que básicamente hay 1,2 millones de mujeres que no están en la fuerza de trabajo. Y la causa por qué no están en la fuerza de trabajo la pueden ver aquí. En general, un 31,6% de las mujeres inactivas no buscan empleo por razones familiares, comparando con un 3,6% de los hombres que están inactivos. Entonces, básicamente, si bien estamos contentos con la tasa de participación que ha ido aumentando en el tiempo, pero hay una fuerza laboral potencial que de alguna manera no sale al mercado. Y cuando yo hacía esta presentación, me hacía la pregunta y decía, chuta, no estamos siendo capaces de absorber la tasa de participación que estamos aumentando. Si generamos políticas para que más mujeres participen, vamos a ser menos capaces de absorber esa demanda laboral, porque queremos apostar a estas políticas de cuidado. Entonces, en eso, ojo, necesitamos efectivamente un mercado laboral que con todas las políticas de cuidado que hagamos sea capaces, en caso que estas mujeres salgan al mercado, de poder absorberlo, ¿no? Entonces, creo que aquí hay como distintas variables que hay que ir considerando. Importante es tener en consideración que no solo no participan en el mercado laboral las mujeres por razones de cuidado, aquí lo que tengo es por qué se van del empleo que tenían, ¿ya? Cuando miramos en la N, ¿por qué se van las mujeres del empleo? ¿Por qué creen ustedes que ocurre? De nuevo, casi un 50% renuncia por cuidado o por razones de embarazo. O sea, tal como hablamos los economistas del margen extensivo y el margen intensivo, de alguna manera las mujeres no participan en el mercado laboral por razones de cuidado y a la vez se van del mercado laboral por razones de cuidado. No traje brecha salarial porque ya era irnos muy hondo, ¿no? Pero de alguna manera en la salida del mercado sí les quiero mostrar lo que nosotros los economistas le llamamos el child penalty, ¿ya? Fíjense en esta gráfica, lo que tengo es cuál es el nivel de impacto que tiene para las mujeres cuando nace el primer hijo. Tenemos dos gráficas donde vemos la evolución de la empleabilidad, ¿no es cierto?, la participación en el mercado laboral para hombres y mujeres, y de alguna manera vemos que antes de que nazca el primer hijo, venimos en una trayectoria similar. Ambos venimos juntos. Pero cuando nace el primer hijo, ¿qué es lo que ocurre? Un 37% de las mujeres salen del mercado laboral, y lo peor de todo es que esa brecha no se recupera en 10 años. Entonces, de alguna manera, claro, miramos desempleo, miramos que efectivamente queremos que las mujeres trabajen, pero aquí hay algo más de fondo, que si efectivamente no apuntamos a las brechas estructurales que estamos generando como sociedad, malamente vamos a poder reducir esta problemática.
¿Quién sostiene el hogar? Ya Magdalena mencionaba que Chile Mujeres le interesa mucho, ¿no es cierto?, ver también la bajada, y obviamente que a nosotros como economistas también, dónde está la principal desocupación. Y aquí lo que les traje es diferenciar la diferencia que hay entre hombres y mujeres en quién sostiene el hogar. ¿Ya? En Chile, el 40,8% de las jefaturas de hogares vienen de mujeres. Cuando miramos la tasa de desocupación, del desempleo, vemos que las jefas de hogar tienen una mayor probabilidad de estar desempleadas que los hombres. Y en ese sentido es muy preocupante, porque en el fondo no estamos hablando de sueldos que son complementarios del hogar, sino que estamos hablando de mujeres que son jefas de hogar. Cuando miramos a las no jefas de hogar, se invierte, y son los hombres los que tienen una mayor probabilidad de estar desempleados y no las mujeres. Y aquí hay un punto bien relevante. La tasa de participación de las mujeres de jefas de hogar es de aproximadamente un 65%. ¿Se acuerdan que yo les decía a las mujeres tenemos en promedio un 48% de participación? Las jefas de hogar necesitan ese salario, ¿no es cierto?, para poder financiar sus hogares. Entonces, este es un problema que yo creo que hemos hecho poco zoom también, ¿no? Donde al final del día, hoy día en Chile hay un cambio de composición, las mujeres están siendo más jefas de hogar y el desempleo efectivamente les está afectando más. Este es un tema que, con una de mis coautoras, que es Josefa Aguirre, que es economista de la Católica, llevamos estudiando, de hecho, desde antes que saliera la ley Karin, ¿ya? Miramos algunos papers finlandeses, donde veíamos que una de las causas de la brecha de género, que en Chile la verdad que no se discutía todavía, era por qué salían las mujeres del mercado laboral por acoso laboral. ¿Ya? Hay poco paper, de verdad que hay uno, que es un paper de un finlandés, que demuestra que básicamente de la brecha de participación de las mujeres, un 15% se debe a que salen por conductas de acoso. Empezamos a estudiar y por coincidencia para este seminario, le dije a la Maida cuando me invitó, voy a tratar de correr para poder tener los resultados para mostrárselo. Es que de alguna manera nosotros evaluamos cuál ha sido el impacto en Chile previo a la ley Karin del acoso laboral de personas que denuncian, de mujeres que denuncian acoso laboral en el mercado. Antes de eso les quiero decir, hoy día, porque lo que se está discutiendo en la ley Karin, es que cuando hay denuncias de acoso, en general el grueso es de acoso laboral. O sea, básicamente más del 80% es de acoso laboral, es más marginal lo que tiene que ver con acoso sexual, ¿sí? Por ende, de nuevo, acoso laboral es lo que nos debería importar. Y en ese sentido, ¿quiénes denuncian más? Las mujeres, ¿ya? 2 de cada 3 denuncias en general vienen puestas por mujeres. Pero aquí les voy a contar la premisa que ni siquiera el ministro había visto el resultado porque el jueves se lo vamos a presentar en el Ministerio del Trabajo. Básicamente, ¿qué hicimos nosotras? Agarramos todas las denuncias de acoso laboral desde el año 2010 hasta el 2020. Hicimos un matching de historias laborales de mujeres, ya con la misma base del seguro de cesantía que tiene el Ministerio del Trabajo. Dijimos, bueno, veamos cuál ha sido el impacto que ha tenido el hecho de que las mujeres denuncian acoso laboral. ¿Qué es lo que podemos ver? Es que básicamente, después de que las mujeres denuncian acoso laboral con un contrafactual similar en características, en las empresas donde ellas han denunciado acoso laboral, solo un 30% se mantiene en la misma empresa y se va de su trabajo correspondiente. Con respecto a un grupo de control, que básicamente cae un 68%. O sea, el primer efecto que estamos viendo es que la mujer denuncia acoso y de alguna manera, si esta ley lo que busca es resguardar el empleo del denunciante en caso que efectivamente se confirme el abuso, lo que ocurre es que efectivamente están saliendo expulsadas del mercado laboral, ¿ya? Ese es un primer resultado. Y lo segundo, nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo podemos diferenciar aquí de algunos efectos que estén ocurriendo que tengan que ver con la conducta versus con el desempleo? Y lo que comparamos fue qué pasa a aquellos sectores donde están despedidos masivamente versus aquellas mujeres que denunciaron acoso laboral. Y aquí donde viene uno de los datos más brutales. Básicamente, cuando han sido despedidas por despido masivo versus aquellas que denunciaron acoso, las que despiden, las que denuncian, o sea, las que las despiden por efectos masivos, salen un 65%, disminuyen un 65% sus ingresos, ¿no? Pero después pasan 4 años y ya en general los ingresos se recuperan y han disminuido en un 25%. ¿Qué pasa con aquellas que denunciaron acoso? De alguna manera disminuyeron sus salarios en un 50% y eso se mantiene constantemente en el tiempo. O sea, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Las mujeres que denuncian en 2/3, porque de alguna manera toman la decisión de acusar, recae en aquellas el mayor costo del sistema. Entonces, eso es un tema que yo creo que hay que mirar, porque algo está pasando, algo no está funcionando en el sistema, y de hecho aquí nos dábamos hartas vueltas en decir, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Quizás el canal de denuncia, la Suceso tiene una encuesta, para los que saben, digamos, que son más de clima laboral de las empresas. Y quizás esto ya, aquí como que fue, ¿no es cierto? Si tú ya llegaste a denunciar es porque el ambiente ya estaba fatal, porque ya no eres capaz, digamos, de seguir sosteniendo algo en una empresa. Entonces hay algo conductual previo que tenemos que hacernos cargo. Y si no, ¿qué te va a pasar? Que la IA efectivamente va a terminar sustituyendo, porque de alguna manera, ¿no es cierto? Tus ambientes laborales que son dañinos generan efectos.
Entonces, nosotros aquí el gran tema, y por eso yo creo que esto es algo que no se ha hablado mucho, porque más se habla de las leyes, es que algo está pasando con el tema conductual de los ambientes laborales que hay que hacer ese cargo de manera más preventiva. Entonces, ya no me alargo más. Muy cortito, cuidado, ¿no es cierto? Sabemos que el cuidado pide oferta y participación. Desempleo juvenil. No podemos olvidar que el desempleo juvenil de mujeres está teniendo un problema que es muy significativo respecto al promedio. Hay precariedad contractual. El canal de denuncia por acoso de alguna manera no está funcionando y está evidenciando y agudizando la brecha. Y por otro lado, tenemos que tener una mirada que es heterogénea y diferenciada de la ocupación, porque no podemos mirar todos los sectores con la misma vara. De hecho, aquí, ¿no es cierto?, tenemos en la minería, que lo más probable es que la minería sea muy distinto a lo que es el segmento del comercio. Vamos a continuar ahora en este momento una conversación, no tenemos demasiado tiempo, pero espero que vayamos a entrar a temas que son bien centrales respecto de los datos que hemos visto, pero también de la experiencia que cada uno de nuestros panelistas tiene respecto de los temas de empleo femenino y de la experiencia de estrategias para ir mejorando, ¿no es cierto?, esta calidad y capacidad de las mujeres de incorporarse al mundo laboral. Vamos a partir entonces muy rápidamente presentándolos, no necesitan demasiada presentación, pero algo siempre es bueno hacerlo. Entonces tenemos primero a Andrea Repeto. Andrea es economista, doctora en economía del MIT. Fue hasta hace muy poquito, ¿no es cierto?, la directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, pero lo más importante, todavía es, que ya tenemos el reemplazante, yo pensé que pero lo más importante es que tiene un corazón UAI también muy fuerte, eso es lo más importante de todo. Lo segundo, tenemos entonces aquí a Mario. Mario es ingeniero en mina y es gerente general de TEC Quebrada Blanca en la región de Tarapacá y nos va a contar sobre la experiencia justamente de esta área, ¿no sé, toda la industria que ha sido altamente masculinizada, pero que ha tenido avances que son importantes y que pueden servir de modelo también, ¿no es cierto?, para otras industrias. Y tengo aquí a mi derecha a María José Abud, que también es economista, fue subsecretaria de la Mujer y es hoy día directora ejecutiva de Horizontal, pero que además integró la mesa de reactivación laboral convocada por el Ministerio del Trabajo y entonces está muy al día también de nuevas estrategias para mejorar e incentivar la calidad y la cantidad del trabajo femenino. Partamos entonces, yo tengo varias preguntas. Yo siempre tengo muchas curiosidades, pero vamos a hacer una cosa. Yo voy a hacer una pregunta a cada uno y voy a abrir las preguntas al público por si hubiera interés para usar de la mejor manera posible esta media hora que tenemos. A ver, partamos de lo siguiente. Cuando la Anita mostró, ¿no es cierto?, sus datos muy interesantes, hay una cosa que me parece, dos cosas que me parece que son particularmente interesantes como hipótesis. La primera es que este aumento en la participación del empleo femenino es un aumento que hay que mirarlo con cuidado, ¿verdad? No es positivo, pero hay que tener cuidado con simplemente instalarse con que lo hemos logrado o vamos bien encaminados. Y lo segundo es que cuando hablamos de desempleo femenino, ¿verdad?, conviven ahí realidades que son muy distintas, que son muy diferentes. Mujeres que no pueden entrar a trabajar por responsabilidades de cuidado, jóvenes que buscan su primer trabajo, trabajadoras que renuncian por condiciones, ¿no es cierto?, de acoso o condiciones también de cuidado, y por lo tanto creo que hay que mirarlo como en capas diferentes. Entonces partamos contigo, Andrea, y la Anita hacía un énfasis de que hoy día el desempleo es solo una parte visible del problema y que hay más o menos, decía ella, 1.200.000 de mujeres que están fuera del mercado laboral por razones asociadas a cuidado, o más bien son las dificultades que esas mujeres tienen para poder tomar esas posibilidades y entrar al sistema del trabajo. Gracias, María José, y gracias, quiero partir agradeciendo la invitación a estar acá, a venir a casa, sí, casa esto, ¿ah? Casa, pues si las casas no se pierden, las casas se acumulan. Escuchar con todos ustedes, así, ponernos al día en que estamos. Em, yo creo, a ver, tu pregunta, yo creo que hay una sola respuesta para todas esas versiones. Es la manera en que la sociedad piensa en las mujeres. Hablamos de flexibilidad para las mujeres. El ministro habló del programa 4-7 en el Ministerio de la Mujer. No es para los hombres, es para las mujeres, para que tenemos esta expectativa social de que las mujeres podamos trabajar y cuidar al mismo tiempo. ¿Ah? Y ya todos tenemos en el cuerpo el COVID, a todos nos sucedió el COVID y hasta ahora hombres y mujeres entienden que trabajar y cuidar al mismo tiempo es una tarea que es absurda. No podemos seguir esperando eso. Básicamente, yo creo que ese es el problema de fondo que tenemos. Y el problema que hay detrás de eso es la corresponsabilidad.
La corresponsabilidad es algo que se crea, que se trabaja y que tiene un montón de inercia. La encuesta de uso del tiempo del 2013, creo que era la última, tenía que las mujeres dedicaban el doble tiempo que los hombres, incluso las que trabajaban fuera del hogar, dedicados al cuidado. Después, al 2023, los hombres aumentaron de 2 horas 44 minutos, si no me equivoco, en 9 minutos. 9 minutos más. Eso es. Si al final si no abordamos eso, eh, vamos a seguir en esto. Esto es para las mujeres. No. ¿Ah? Las empresas tienen mucho que hacer al respecto. Los trabajos, lo que mostraba Anita, todas estas felicitaciones por la presentación, este costo que cargan las mujeres del primer hijo, eh, es porque las mujeres necesitan este trabajo flexible, los hombres no, porque si llaman del colegio, ¿a quién van a llamar? ¿Quién va a salir corriendo? Si hay que hay una reunión de apoderados, ¿quién va a ir? Si hay que cuidar a la mamá, ¿quién va a ir? Entonces los hombres no necesitan trabajo flexible, los hombres están ahí presentes la pega hasta la última hora porque esa es la manera de subir, y a las mujeres hay que darles un trabajo flexible. Eso es el problema de fondo que tenemos detrás. Y mientras no reparemos eso y no empecemos a hablar de otro modo y lo tengamos con otros ojos, vamos a seguir entrampados en esto. Los empleos se ven distintos, un empleo en el papel, horario, lugar, salario, desde los ojos de la mujer se ve distinto que de los ojos de los hombres. Aquí Anita y la jefa Aguirre agregan que también hay un problema de clima laboral. Desde los ojos de la mujer se ven distintos. Entonces las empresas pueden hacer mucho, nos vas a contar todo lo que han hecho, de que los hombres también pueden ir a buscar a los cabros chicos al colegio. No es una expectativa de las mujeres que cuando te contraten te digan, bueno, sí, si tú necesitas, dile a los profes y así la profe, a uno le sale. En el colegio, que también puedes ir. Eso, si lo que está detrás es esto, en todos los síntomas que describimos acá, está en que hay una expectativa sobre las mujeres que no está sobre los hombres. Y eso es lo que hay que retar. Muchas gracias. Mario, sigo contigo y quiero tomar el mismo hilo que decía la Andrea, porque efectivamente esto es un problema cultural, que no solamente se ve en empleo, sino que se ve en otros temas tan fundamentales como la natalidad, ¿verdad? O sea, el costo que las mujeres pagan por tener un hijo y efectivamente esos costos son costos sociales, ¿no es cierto? Si es que los entendemos así, ni siquiera me atrevería a llamarle costo, pero son sociales, son transversales, no son femeninos. Y en el caso de ustedes, ¿no es cierto? Han tenido en un sector, que es la minería, bien masculinizado y con condiciones que parecían muy ajenas al mundo de las mujeres, avances que son significativos. Entonces quiero entrar en la cosa concreta, porque lo que ustedes están haciendo, en cierto sentido, es movilizar esa matriz cultural que cuesta mucho y que toma largo tiempo. Entonces, ¿cuál es la principal barrera que ustedes vieron para incorporar mujeres en sus proyectos en Quebrada Blanca? ¿Y cuáles fueron también las estrategias, o 2 o 3 estrategias, que pudieron ustedes incorporar para generar estos cambios que, por supuesto, son positivos? Súper, buen día, no sé si se escucha. Gracias por la invitación. La verdad es que aquí hay un ejercicio dual, creo yo. Uno, el que voy a mencionar más profundamente de lo que hemos hecho como empresa y como sector, pero también como hombre. Escucharlo, conversaba ayer con mi señora preparándome para esto y hay mucho de lo que tú dices, uno también cae en eso, en esos errores y creo personalmente que yo ya casi 20 años en la industria he sido parte de ese cambio, de esa evolución genuina que tenemos que hacer. Y quiero partir desde esa acta de humildad, porque estar aquí enfrente de este tremendo grupo de personas, mayoritariamente mujeres, tú lo dijiste que bueno, o lo decía Magdalena al principio, que bueno que hayan hombres, pero es harto de temor el poder comentar lo que uno está haciendo y ojalá lo podamos hacer de buena manera. Sí, vamos a ser muy condescendientes, Sí. muy condescendientes. Ahora, No te preocupes. efectivamente, la industria minera tiene un granito que ha aportado. Quizás no es tan material porque no somos una industria intensiva en capital humano, a diferencia de otros sectores, pero sí hemos hecho un cambio significativo. Si uno mira las cifras hace 10 años, más o menos, nosotros teníamos en nuestra empresa en Tech una participación menor o cercana al 12-14%. Teníamos por delante una inversión, una de las más grandes por lo demás en Chile, en el sector de casi 8.000 millones, un poco más de dólares, en la región de Tarapacá, y nos planteamos hacer las cosas distintas. Esas estrategias que tú dices se pusieron por delante porque no daba lo mismo salir a contratar. Cuando uno escucha, vamos a poner en marcha un proyecto como este, la gente antigua te dice, tienes que traer experiencia, tienes que traer años, tienes que hacer más de lo mismo.
y yo creo que hubo un acto de liderazgo bien grande al interior. Yo ahí reconozco entre muchas personas a Amparo Cornejo y otros, que yo sé que también es de la casa, que se hicieron cosas distintas. Y lo primero fue entender cuáles eran los desafíos que tenía la industria, cómo hacemos más atractiva, porque por lo demás nosotros no tenemos los yacimientos aquí a la vuelta de Santiago, estamos en sectores muy remotos, estamos a 5 horas en viaje desde Iquique hacia el interior, entonces las condiciones obviamente no son las mejores, las jornadas laborales, las mínimas son de 7 días para estar, y aquí entran todas estas redes de apoyo que ustedes mencionaban, que no son fáciles si es que el sistema no resuelve eso estructural. Entonces, lo primero fue plantearnos procesos distintos. Teníamos que reclutar en forma distinta, teníamos que encontrar a las mujeres, prepararlas. Hicimos muchos programas de preparación y creo que lo importante no solo en la capa administrativa, que creo que es lo que siempre estaba instaurado en la industria, sino también en roles generales, operadoras, mantenedoras. Hemos entrenado a mucha gente. Solo para que ustedes tengan un dato, ese 14% que yo les mencionaba, hoy día nosotros tenemos casi el 30% de la dotación que trabaja en Piedra Blanca son mujeres. Si eso no se muestra, si aquellas mujeres que lograron llegar ahí no siguen impulsando a otras, no vamos a seguir cambiando. Nosotros estamos hoy día parados en el escenario de cómo a esas mujeres las mantenemos atraídas a nuestro sector y seguimos potenciando para poder buscar. Ahora, y con esto cierro, esto no tiene un fin altruista. ¿Ya? Yo quiero sacar también ese mito que estamos con una cuota y que queremos lograr para nada. Nosotros, y que era Blanco, hoy día me toca decirlo con harta propiedad, tenemos los resultados que tenemos, porque han salido hartas las noticias que hemos tenido de verdad resultados extraordinarios, es porque tenemos una fuerza laboral mucho más diversa en materia de género. Y creo que eso no es simplemente altruismo, es competitividad al final del día para nosotros. Así que yo al menos me toca desde ahí como gerente general ser hoy día el líder, pero de un lado un poquito positivo, quizás no todo lo que nos quisiéramos transformar en Chile con todo lo que vimos, pero estamos cortando desde ahí. Muchas gracias. María José, Mario habló de hacer cosas distintas, ¿verdad? Y evidente que si hacemos las mismas cosas, los resultados van a ser los mismos y los tiempos demasiado largos, ¿no es cierto?, para las expectativas que nosotros tenemos. Entonces, quiero entrar a la mesa del trabajo, porque tú fuiste parte de la mesa de reactivación laboral y ahí se entregaron, si no me equivoco, 22 propuestas que tuvieron como un eje bien relevante el empleo femenino, el trabajo, el empleo femenino y sobre todo considerando el ciclo de cuidados en términos amplios, o sea, desde los hijos hasta los padres, podríamos decir, desde los niños hasta las personas mayores. Entonces, de todo lo que tú viste, ¿qué medidas te parece a ti que sería importante priorizar en orden a instalarlas, ir avanzando, cambiar cultura y generar, obviamente, mejores posibilidades para las mujeres y mejores empleos también para las mujeres? Gracias, María José, y gracias a la UAI, la Magdalena. A ver, varias cosas. Yo creo que lo primero, como antes de ir a las propuestas, yo creo que lo más importante de la instancia que se dio en la mesa es que logramos en un grupo bien diverso y transversal estar todos de acuerdo en estas 22 propuestas y estar también de acuerdo en el diagnóstico, que es que efectivamente, como decía el ministro, esto de que el crecimiento económico va a revertir la situación actual del empleo no va a pasar. Y que también el mercado laboral enfrenta desafíos estructurales que requieren de agenda estructural. Es decir, como si pensamos que con cosas pequeñas, al margen, o solo con salacuna vamos a resolver la crisis que estamos, es que no estamos entendiendo la magnitud del problema. Y ahí quizá yo separaría como, yo veo dos áreas, ¿cierto? Lo que se puede hacer desde la política pública, que es harto, pero también un poco lo que la Andrea señalaba, que también como mesa reconocemos que hay algo más de fondo, ¿cierto? Que tiene que ver un poco con esta mirada histórica, ¿cierto? Al final, cultural, de quién asume al final el rol de la mujer, o sea, el rol de los cuidados, perdón. Pero también desde la política pública se puede ayudar mucho ese cambio cultural, porque al final, si uno mira y empieza a ver, por ejemplo, el Código del Trabajo, incluso la política social, todos los capítulos asociados a los hijos, históricamente por buscar proteger a la mujer es que a ella se le puso sobre sus hombros la mochila a los hijos. La misma Sala Cuna, ¿cierto? Que uno dice a quién fue el genio que se le ocurrió este diseño, ¿cierto? Pero seguramente había una buena intención detrás de dar una oportunidad, una forma que la mujer pudiera salir a trabajar, ¿cierto? Y claramente fue con un seco que al final los costos recaen en la mujer. Entonces, parte de la reflexión de la mesa fue decir, la política pública no va a poder resolver todos los problemas, pero sí puede hacer mucho. Y ahí quizá
que fue lo que yo más trabajé en la mesa y es lo que también la Anita muestra en sus datos de manera clara, que es la principal razón hoy día por qué la mujer o sale del mercado del trabajo o no entra, es los cuidados. Y fue donde nosotros hicimos un especial doble clic y nuestro diagnóstico es bastante, al final, como preocupante, pero también vemos que hay muchos espacios en la política pública. Y lo que nosotros empezamos a mirar fue que al final estamos muy enfocados en Salacuna, ¿cierto? Porque es la principal barrera, no solamente en un tema de cuidado, sino porque al final afecta a todas las mujeres, como decía el ministro en la contratación, pero se nos ha ido olvidando todos los otros ciclos de vida de los hijos, en que efectivamente también tenemos brecha o tenemos vacío y que no estamos ni siquiera pensando en cómo resolverlo. Estamos solamente preocupados a la cuna, aprobarse a la cuna, probablemente se va a aprobar este año a la cuna, pero también si no somos capaces de mirar lo que viene después de esa lacuna, al final no estamos entregando una solución definitiva a las mujeres, y lo que mostraba la Anita, esto de que las mujeres son las que más salen del mercado laboral o que no encuentran trabajos que se adecúen a lo que necesitan, se va a seguir repitiendo. Entonces, lo que nosotros ahí miramos fue un poco cómo es la oferta pública desde los 6 meses de edad a los hijos hasta los 18 años. Eh, Obviamente que acá no estamos desconociendo que existen otro tipo de cuidados que las mujeres hoy día realizan, ¿cierto? Adultos mayores, personas con dependencia, etcétera, que no alcanzó a hacer el alcance de la mesa por tiempo, etcétera, que también hay que resolver, pero al menos directamente en la materia de los hijos nos dimos cuenta que no va a bastar solo con sala cuna y que debiéramos estar paralelamente trabajando en lo que viene después. Nosotros de los 2 años a los 4 años tenemos una brecha de 30 puntos de participación con respecto a la OCDE, y lo que no puede ocurrir es que aprobemos a la cuna y que al final ese hijo o hija cumpla 2 años y no tenga una solución de cuidado. Entonces, lo que nos preocupa es que desde la política pública debiéramos ya estar pensando en las edades y después de los 4 años que ya entran a prekinder, ¿cierto?, al sistema escolar, nuestra propuesta concreta era pensar en un sistema universal que construya sobre el 4-7, que es este programa, el CERNAMEC que mencionaba el ministro, pero que sea desde el Mineduc, es decir, como un cuidado extraescolar en todos los establecimientos educacionales usando la infraestructura, pero que no funcione con la lógica que hoy día ocurre, que a través del CERNAMEC, ¿cierto? A través de las municipalidades, que tiene una serie de problemas de coordinación y también de certeza hacia la mujer, acompañamiento a este programa, y que avancemos hacia un programa universal, ¿cierto? Que sea de 4-7 para niños y niñas y adolescentes de 6 a 18 años. Nosotros proponíamos partir hasta los 16 años, pero creemos que por ahí tiene que ir la lógica de pensar en grande en este tema y que al final no recaiga en la mujer. Esto tiene que ser un programa universal que sea para niños y niñas y que sea para padres y madres trabajadores, y que poco a poco vaya hacia la universalidad. Oye, voy a hacer 3 preguntas bien cortas antes de entrar a las preguntas del público. Entonces, Andrea, quería hacer una pregunta bien precisa. Y es porque aquí estamos discutiendo, y la María José está contando, ¿verdad?, una serie de medidas que podrían transformarse en política pública e implementarse en orden a buscar, ¿no es cierto?, rutas para fortalecer el empleo femenino y hacerse cargo también, aunque la política pública no tiene ese objetivo directamente, pero ir cambiando el contexto cultural, donde estas cosas obviamente funcionan. Pero hay muchas veces un problema que tiene que ver con cómo se mide el éxito de esas propuestas, de esas mismas, ¿no es cierto?, políticas públicas. Y nosotros vemos en la presentación de la Anita, ¿no es cierto?, que si nos quedamos con el aumento del empleo estaríamos celebrando y aquí no lo estamos haciendo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso, tiene que ver con la medición de la política pública. Entonces, ¿cuál sería o cuáles serían los indicadores que nos podrían hablar de, no sé si éxito, pero una ruta adecuada? O sea, sería aumento en el trabajo, más mujeres, mejores trayectorias, más estabilidad, o sea, mejores salarios. ¿Dónde crees tú que estaría como el indicador que nos podría decir, vamos bien? Todo lo que acabas de describir viene junto, eso es un empleo, acabas de describir un empleo. La oportunidad, el que te haga sentido, el que te permita compatibilizar con otros aspectos de tu vida, con que puedas, si quieres dejar de trabajar, dejar de trabajar, pero cuando quieres volver a trabajar. Entonces, es como es el bienestar.
¿ah? El bienestar tiene muchos aspectos. Darle certeza, los ejemplos que daba María José recién son súper buenos, de que tú puedas efectivamente saber que el colegio va a estar abierto. Hoy día pasan otras cosas, devalorizamos la educación. Ah, está lloviendo un poquito, ya no andamos los cabros chicos al colegio. Entonces, yo creo que en el fondo tenés que tener una mirada bien conjunta, y yo lo llamaría bienestar, y el bienestar tiene un conjunto de aspectos, porque además las necesidades son diversas. El modo de funcionar de la familia no es el mismo, las expectativas que tienen no necesariamente la misma, y lo que tú tienes que tener es un espacio que lo pueda acomodar. Entonces vas a terminar siempre mirando un conjunto de indicadores, no vas a mirar uno, que van a tener estos distintos pedazos. Em, la, no son solo las escuelas que cierran, es que las mismas familias no quieren mandar a los chicos a veces al colegio, y esto es un problema. La Junji acaba de aumentar sus vacaciones de 6 a 8 semanas, haciendo las cosas más difíciles. Entonces, yo creo que es eso, es facilitar. Si tú las quieres tomar la oportunidad, bien, y si no las quieres tomar, no. Pero está la facilitación, y yo creo que lo mediría en eso. Oye, y Mario, tú pusiste, no sé, tú dijiste que las mujeres necesitan modelos, y ese es el tema de la mentoría, es muy importante, y uno realmente romper, ¿no es cierto?, el techo de cristal o romper las expectativas limitadas que culturalmente las mujeres pueden tener, son muy importantes esas mentorías. Entonces, pero me dio curiosidad, esto no lo tenía pensado esta pregunta, pero me dio curiosidad saber cómo tú cómo definirías ese liderazgo femenino. Es decir, qué tiene, qué características tiene, qué aporta justamente también no solo las mujeres, sino que aporta justamente a ese matiz que me parece muy interesante, que es decir, esto no es altruismo, esto no es bondad, sino que esto es estratégico, estos son recursos, estos son utilidades, esto es mejor empresa también. Entonces, entremos un poquito en eso. Mira, yo he vivido este cambio donde en los equipos ejecutivos no había mujeres, cero, y las discusiones y las soluciones son las mismas de siempre. Cuando empezamos con convicción a traer más mujeres a esos equipos, lo primero que ocurre eran dos fenómenos. Las mujeres que venían con más antigüedad venían también en un contexto masculinizado, esto, sobre todo en la minería. Entonces era la mujer más ruda, la que hablaba más fuerte, y como que había perdido la esencia de ser mujer. Eso se ha ido tornando por los espacios nuevamente de confianza que hemos generado nosotros, al menos en la empresa, en donde la mujer se siente mucho más cómoda de ofrecer su esencia, la que le da la, lo único que al final tiene esto de ser, cierto, mujeres en la industria minera. Y lo segundo que hemos otorgado, yo creo que estos programas de mentoría que tú mencionas, que también han ayudado a otras mujeres a ver el ejemplo concreto. Nosotros tenemos programas de mentoría que no son solo mujeres para mujeres, y creo que también ahí hay un paradigma, sino que también nosotros hacemos mentoría a mujeres para que se crean el cuento, porque hay muchas mujeres que están ahí esperando una oportunidad, pero mucho más silenciosa, y no se sienten con la convicción, porque a veces, y esto también tiene que ver con algo que nosotros hemos identificado, cuando aparecen roles nuevos, la mujer es mucho más estricta al momento de postular. Si no tiene las 10 cajas y hace check, la mujer no postula. En cambio, el hombre tiene dos y postula, pues. Y eso tiene que ver con tomar valor, con tomar algunas cosas que son relevantes. Esas cosas son las que nosotros tratamos de modelar un poco distinto en la conversación, poniendo un par de ejemplos específicos. Nosotros hoy día, insisto, tenemos un 30% entre las superintendentas y las gerentes que tiene la compañía, y de verdad, además, el ambiente laboral es mucho más agradable de lo que teníamos hace unos 15 años atrás. Oye, y para terminar, gracias Mario, para terminar, María José, y antes de abrir el micrófono, hay un tema en los datos que presentó Ana María que creo que es bien importante, y que son las mujeres que renuncian a sus trabajos y que lo hacen, ¿no es cierto?, básicamente por cuidado, de nuevo lo hemos repetido con fuerza, pero también hay un tema importante de acoso laboral. Y ese tema de acoso laboral, ¿no es cierto? La Anita también mostraba su capacidad de reintegrarse, la sanción que tienen en su sueldo, o sea, hay un tema enorme ahí. Y aquí, una vez más, vemos, ¿no es cierto?, una ley que ha querido facilitar un asunto, pero que ha terminado a lo mejor generando externalidades negativas. En la comisión o en tu experiencia, ¿dónde habría que ajustar? O sea, o qué habría, cómo uno podría hacerse cargo, digamos, de ese problema que es un indicador importante respecto de la calidad y la viabilidad del empleo? Sí, bueno, en la comisión salió harto en la audiencia, nosotros recibimos a más de 80 organizaciones, entre ellas Comunidad Mujer y quizás muchas de las que están acá, y el tema de la ley, Karin, salía reiteradamente como un desafío, ¿cierto?
Yo creo que acá hay que separar que em, el consenso entre las organizaciones y en la mesa también es que efectivamente la ley Karina es necesaria y lo que mostraba la Anita es un problema real. A veces nos enfocamos solamente en lo de los cuidados, ¿cierto? Que es lo más visible, tangible, pero el tema de entregar espacios seguros, ¿cierto? Libre de discriminación, de acoso a las mujeres, es algo que todavía estamos en deuda. Y la ley Karina era muy necesaria en ese sentido y pensar en no tener la alternativa en ningún caso. Y yo creo que es súper importante ponerlo sobre la mesa, es que, como tú decías, la aplicación de la ley Karina ha tenido dificultades. Ha tenido dificultades en distintos sentidos, desde que la ADT no tiene la capacidad, ¿cierto?, para hacerse cargo de este aumento de denuncias, ¿cierto? Y que también la misma ley le falta establecer con mayor claridad los protocolos y la clasificación de las situaciones, que es muy complejo, ¿cierto? Porque estamos hablando de cosas que es difícil poder un poco rankear o ordenar, pero sí hay que hacer un esfuerzo para que al final sea posible hacernos cargos con esta ley de los efectivos casos de una situación de violencia versus otras situaciones que pueden ser complicadas, pero no clasifican como violencia. Entonces, yo creo que al final nosotros en la mesa, por un tema falta tiempo, no pusimos una propuesta concreta y yo lo siento mucho, fue como los temas que quedaron ahí en el tintero, pero había bastante consenso sobre la importancia de un nuevo reglamento. Yo creo que acá hay que hacerse cargo y entiendo que lo que plantea el ministro es que en ese espíritu es lo que van a presentar, de entregarle marco a la ley y fuerza para que al final actúe mejor ante las situaciones de violencia. Porque lo que no nos puede pasar con este tipo de leyes es que al final, buscando solucionar un problema de la mujer, terminemos afectando su contratación, ¿cierto? Y lo que estamos viendo hoy día, lamentablemente, en muchas pymes, que es muy legítimo, que por las condiciones que te pone la ley Karin de, por ejemplo, tener que separar a las personas, ¿cierto? Y con las demoras que tiene la ADT, es que al final se están pensando dos veces contratar a mujeres. Yo creo que eso es algo que hay que enfrentar con claridad y no tener miedo también a proponer mejoras, porque muchas veces en estas leyes uno dice, cualquier comentario que se va a hacer se va a entender, malentender como que estamos en contra de esta ley y yo creo que es necesario que se hagan mejores. Muy poquito tiempo, pero dos preguntas. Ahí tenemos una y ahí tenemos otra. Ya. Hola, buenos días. Jimena Núñez de los H, investigadora. Mario, quería consultarte en tu experiencia en este transitar hacia esta heterogeneidad de género, ¿cierto? ¿Cómo han sido las alianzas? ¿Han hecho alianzas con el gobierno regional, universidades? Tengo entendido que con mujeres también está trabajando. Entonces, aparte de que también capacitar a mujeres en carreras STEM, encantarlas para entrar a la minería, ¿cómo ha sido esa experiencia? Súper, muchas gracias por la pregunta. Mira, son varios programas. Tenemos uno que es bien conocido con ONU, ¿cierto? Originarias, que es un trabajo dedicado sobre todo a la mujer indígena, tratar de entender, estudiarla, llevamos más de 10 años, tratando de poder colocar y ayudar en esa línea. Efectivamente, también tenemos alianzas con instituciones que están en la línea académica, con institutos de la región. También tenemos programas que nosotros mismos hemos desarrollado dentro de la compañía, como decía yo, estos operadores, mantenedores, lo clásico que uno ve en la industria, cómo colocamos una persona que conduzca un camión de alto tonelaje que a veces tiene harto sesgo, pero hemos también trabajado en esa línea. Tenemos algunas otras organizaciones con WIM, por ejemplo, que son Women in Mining, también para poder seguir trabajando. O sea, hay una serie de elementos que están ahí, quizás no suficientes todavía. Uno deja la ventana abierta a seguir trabajando, pero hay harto de eso también en esa búsqueda. Acá. Hola, mi nombre es Paula Salazar y quiero contar mi experiencia. Bueno, tengo 39 años, me echaron hace dos por reducción de la empresa, yo era gerente de marketing y desde entonces ha sido difícil porque entre que emprendí de algo nada que ver, hago remodelaciones, yo soy ingeniero comercial, hice el magíster acá y pasó que siempre estuve buscando trabajo, pensando, nunca en el fondo dejé de buscar trabajo, pero mi principal foco era buscar trabajo y segunda opción, mi emprendimiento. Febrero recién decidí dejar buscar pega y concentrarme en mi emprendimiento, pero me pasó algo muy loco que fue una charla al principio de año y le pregunté a una chica que era experiencia en el fondo de outsourcing y en el fondo especialista en todo lo que es el tema de empleabilidad en general, pero lo que me da rabia en el fondo es como que
lograra buscar trabajo, si yo quisiera, que ya no quiero, obvio, ya no, de verdad que full, ya no, y no es porque no me dio rabia, simplemente era como, una parte de mí me dio tranquilidad de que no era por mí, no era por mis capacidades, en el fondo era el sistema. Pero me da rabia que en el fondo esto no cambie. Entonces, todo lo que hablaba Anita, María José, Andrea, tiene mucho sentido en el sentido de que al final las mujeres siempre buscamos algo como más, es un beneficio, o sea, como que nos están dando el trabajo como un favor, en el fondo. Y no es un favor. Y además, no es porque seamos la gran mayoría mujeres. Yo vine al año pasado, o sea, al principio de año esto y no había ni un hombre. Ahora, ¿verdad? Me alegro que hayan hombres. Hay un compañero de universidad también acá, pero bueno, el punto es que creo que falta tanto, pero yo creo que hay que hacer cosas. Y te agradezco, N. Mario, en el fondo la experiencia de una minera, que evidentemente es muy distinto, pero que hayan aumentado mucho, el 30% es harto. Entonces, pero yo creo que falta mucho por hacer y yo creo que también el rol del hombre es fundamental. Súper, muchas gracias. Yo creo que es bien claro, ¿no es cierto?, que esto es un problema cultural y que lo que decía la Andrea, que lo vemos nosotros en la mesa de natalidad igual, mientras creamos que esto es un favor para las mujeres, esto es un problema. Si esto no es un favor para las mujeres, esto es un compromiso de la sociedad porque el beneficio es para todos, no es para las mujeres. Oye, muchas gracias. Yo sé que hay muchas preguntas, pero necesitamos aquí terminar porque hay varios que tienen que salir a sus trabajos. Entonces, agradezco muchísimo a Comunidad Mujer para la Universidad Adolfo Ibáñez, a la que yo represento en este panel. Esto no solamente es una conversación imprescindible, nosotros somos una institución que tiene un altísimo número de participación de mujeres y además de mujeres en cargos muy relevantes, de muchas profesoras titulares, así que nos sentimos de eso también muy orgullosa, pero además tenemos una vocación muy marcada de poner en contacto a actores que no siempre tienen en común sus conclusiones. Y este seminario justamente tiene que ver con eso, poner en común de que el aporte de las mujeres no solamente es fundamental, sino que cambia y también adquiere mucho valor las cosas que hacemos. Así que muchas gracias, muy bienvenidos y bienvenidas a todos. Y creo que tenemos una foto más, yo obedezco.